No soportaba a ninguna nana. Pero cuando su hijo copió su grosería, todo se detuvo. Eduardo Mendoza estaba al límite de su paciencia. Otra niñera había renunciado la noche anterior, alegando que el ambiente de trabajo era insoportable. Ni siquiera se tomó la molestia de intentar convencerla de quedarse. Era lunes por la mañana cuando la 16ª candidata tocó el timbre de la casa en Bosques de las Lomas, Ciudad de México. Eduardo abrió la puerta con el celular pegado a la oreja, discutiendo cifras de una fusión empresarial, mientras hacía un gesto impaciente para que la mujer entrara. Ella tendría alrededor de 40 años, cabello negro recogido en una simple cola de caballo, y llevaba un uniforme azul marino con detalles blancos que, aunque limpio y bien planchado, ya mostraba señales de mucho uso. «Déjame llamarte después, Fernando». Eduardo colgó el teléfono y miró a la mujer con esa expresión que ya se había vuelto natural en su rostro. Desaprobación mezclada con cansancio. «¿Eres la nueva?» «Sí, señor. Me llamo Patricia Morales. La agencia me envió para...» «Sé por qué estás aquí», la interrumpió volviendo a mirar el celular mientras caminaba hacia la sala. «Seré directo porque no tengo tiempo que perder. Mi hijo, Sebastián, tiene 4 años. Se despierta a las 7, desayuna a las 7:30, el menú está en el refrigerador. Nada de azúcar en exceso, nada de televisión antes del almuerzo. Tiene clases de inglés los martes y jueves a las 3 de la tarde, natación los lunes y miércoles. Tú lo llevarás y lo recogerás, siempre puntualmente. No acepto retrasos». Patricia lo seguía, observando la casa mientras él hablaba. Todo era blanco, minimalista, demasiado limpio. Parecía más un escenario de revista que un hogar donde viviera un niño pequeño. No había juguetes regados, dibujos en el refrigerador, nada que indicara vida real allí dentro. Su cuarto está en el 2.º piso. El tuyo es el último del pasillo en la planta baja, junto a la lavandería. Eduardo continuaba sin mirarla. «Trabajas de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, los fines de semana, solo si lo necesito, y aviso con anticipación. ¿Alguna duda?» «Sí, señor. Me gustaría saber un poco sobre la personalidad de Sebastián, qué le gusta hacer, si tiene alguna...» «¿Personalidad?» Eduardo finalmente se detuvo y la miró fijamente. «Tiene 4 años. Le gusta lo que a todos los niños les gusta. Tu trabajo es mantenerlo alimentado, limpio y siguiendo la rutina. No necesita nada más». Patricia abrió la boca para responder, pero en ese momento, una voz infantil gritó desde el piso de arriba. «No me quiero poner esta ropa. Es fea». Eduardo cerró los ojos por un segundo, como reuniendo paciencia. «Rosa», gritó hacia la cocina. «¿Dónde está Rosa?» Una mujer de unos 60 años apareció, secándose las manos en un trapo de cocina. Tenía el cabello corto y entrecano y una mirada cansada que Patricia reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que ya había visto muchas cosas en esa casa. «Salió a comprar el bolillo que usted pidió, doctor Eduardo. Dijo que regresa en 15 minutos. «Excelente, simplemente excelente», levantó las manos al aire. «Ni siquiera puedo salir a trabajar en paz. Tú», señaló a Patricia, «sube allá y viste al niño. El uniforme de la escuela está sobre la cama. Y sé rápida, no puede llegar tarde». Patricia subió las escaleras, sintiendo el peso de ese primer encuentro. La casa tenía techos altos, cuadros abstractos en las paredes, pero una frialdad que la incomodaba. Al llegar al 2.º piso, encontró un pasillo con 3 puertas. Una de ellas estaba entreabierta, y desde dentro venían sonidos de cajones abriéndose y cerrándose. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar. «Sebastián, me llamo Patricia, vine a ayudarte a arreglarte para la escuela». El niño estaba de espaldas revolviendo un armario. Cuando se volteó, Patricia vio a un niñito rubio, de cabello claro y liso, vistiendo un pijama azul con dibujos de dinosaurios. Sus ojos eran grandes y claros, y en ellos había algo que la sorprendió. No era berrinche ni rebeldía, era cansancio, un cansancio que no debería existir en un niño tan pequeño. «No me gusta este pantalón», dijo señalando el uniforme sobre la cama. «La etiqueta me lastima el cuello». Patricia se acercó lentamente y tomó la camisa del uniforme. En efecto,
La etiqueta estaba áspera y mal cortada. Tienes razón. Eso debe molestar mucho, habló suavemente. Si quieres puedo quitarte esa etiqueta, pero primero necesitamos ir a la escuela. ¿Qué tal? Te prometo que esta tarde lo arreglo. Sebastián la miró desconfiado. Las otras niñeras nunca hacían lo que prometían. Yo sí, respondió Patricia agachándose para quedar a su altura. Puedes confiar en mí. Algo en su tono de voz hizo que el niño se relajara un poco. Dejó que ella lo ayudara a cambiarse de ropa, aunque se quejara en voz baja de cada prenda. Cuando bajaban las escaleras ya con la mochila en la espalda, Eduardo apareció en el vestíbulo, saco en el brazo y llaves del coche en la mano. Demoraron mucho, dijo mirando el reloj. La etiqueta de la camisa lo estaba lastimando, señor. Tuve que tener cuidado para... etiqueta, repitió Eduardo, como si la palabra fuera ridícula. Etiqueta. Necesita aprender que no todo en la vida es cómodo. No voy a consentirlo por una etiqueta. Sebastián bajó la cabeza y Patricia notó sus pequeños hombros encorvándose. Era un gesto de protección de quien ya esperaba el regaño. Vámonos ya. Eduardo abrió la puerta. Voy tarde por todo este desorden. Durante el camino a la escuela, que quedaba a 15 minutos en coche, Eduardo no dejó de hablar por teléfono ni una sola vez. Sebastián iba sentado en la silla atrás, mirando por la ventana en silencio, mientras Patricia, en el asiento del pasajero, observaba todo. Notó que el niño se tocaba constantemente el cuello de la camisa, intentando alejar la etiqueta de la piel. Cuando llegaron a la escuela, Eduardo simplemente hizo una seña para que Patricia bajara con el niño. «Recógelo a las 4. No se retrase», fue todo lo que dijo antes de acelerar nuevamente. Patricia llevó a Sebastián hasta la puerta, donde otros niños y padres se despedían con abrazos y besos. Sebastián no miró hacia atrás ni una vez. Simplemente entró, demasiado pequeño para la mochila que cargaba, tragado por la multitud de uniformes iguales. De vuelta en la casa, Patricia encontró a Rosa en la cocina, preparando el almuerzo. «Así que tú eres la nueva», dijo la mujer mayor sin quitar los ojos de las ollas. «No se ilusione pensando que va a durar mucho tiempo aquí. Ninguna dura». «¿Por qué no?», preguntó Patricia, jalando una silla y sentándose a la mesa. Rosa finalmente la miró. Había algo maternal en sus ojos, pero también una dureza construida por años de experiencia. Porque el doctor Eduardo no quiere niñera. Quiere una máquina que cuide al niño sin crear vínculos, sin cuestionar, sin sentir. Desde que su esposa se fue, él quedó así, duro, cerrado. Y lo peor es que Sebastián está empezando a ponerse igual. «¿Su esposa falleció?», preguntó Patricia en voz baja. «Hace 2 años. Cáncer. Fue demasiado rápido. Un día estaba aquí, hermosa y llena de vida. Al otro estaba en el hospital. No tardó 3 meses. Sebastián acababa de cumplir 2 años cuando ella partió. Casi no la recuerda, solo por fotos». Patricia sintió un apretón en el pecho. De repente, muchas cosas tenían sentido. La casa sin vida, el hombre amargado, el niño cansado. Y las niñeras anteriores. ¿Por qué todas se van? Rosa soltó un suspiro largo antes de responder. Porque él encuentra cualquier excusa para correrlas. Llega a casa y si la comida está muy caliente, grita. Si Sebastián ensució la ropa jugando, grita. Si la niñera le enseña al niño a decir gracias y por favor, dice que lo está consintiendo demasiado. No hay manera de quedar bien con él. Algunas aguantan 1 semana, otras 3 días. La que duró más tiempo estuvo 1 mes, pero se fue llorando después de que él la acusara de dejar a Sebastián ver caricaturas fuera del horario permitido. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? Porque alguien necesita estarlo. Porque yo conocí a doña Beatriz, su esposa. Ella era una mujer maravillosa, ¿sabes? Amable con todos, siempre con una sonrisa en el rostro. Ella me hizo prometer, antes de partir, que yo cuidaría al niño. Entonces, eso es lo que hago. Cocino, limpio y vigilo a Sebastián cuando ninguna niñera aguanta quedarse. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando.
Ahora continuando. Patricia pasó el resto de la mañana conociendo la rutina de la casa. Rosa le mostró dónde estaba todo, le explicó las manías de Eduardo, le advirtió sobre los horarios rígidos. Cuanto más escuchaba, más entendía el desafío que había aceptado. Aquella no era solo una casa, era un campo minado emocional, donde todos pisaban en huevos tratando de no despertar la ira de un hombre que había transformado su dolor en rabia. A las 4 en punto, Patricia estaba en la puerta de la escuela. Sebastián salió junto con otros niños, pero mientras los otros corrían hacia sus padres con dibujos y sonrisas, él simplemente caminó hacia ella con la misma expresión cansada de la mañana. «¿Cómo te fue en tu día?», Patricia preguntó, intentando sonar animada. «Normal», respondió subiendo al coche. Durante el camino de regreso, ella intentó iniciar conversación varias veces, pero Sebastián respondía todo con monosílabos. Sí, no, tal vez. Era como si hubiera aprendido que era más seguro no hablar mucho. Cuando llegaron a casa, Eduardo ya estaba allí, lo que sorprendió a Patricia. Según Rosa, él rara vez regresaba antes de las 8 de la noche. «Sebastián, ven aquí», lo llamó desde el estudio en cuanto entraron. El niño obedeció inmediatamente, dejando la mochila en el suelo del vestíbulo. Patricia fue detrás, quedándose en la puerta del estudio. Eduardo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, papeles esparcidos por todas partes. «La maestra me llamó», comenzó, y Patricia vio a Sebastián encogerse. «Dijo que no quisiste participar en la actividad de pintura hoy». «¿Por qué?» «Yo no tenía ganas». La voz del niño salió tan baja que apenas se escuchaba. «No tenías ganas», repitió Eduardo con un tono de escarnio. «¿Crees que yo hago solo lo que tengo ganas? ¿Crees que el mundo funciona así? La próxima vez participas en todas las actividades. ¿Entendido?» «Sí, papá». «Excelente. Ahora ve a hacer la tarea. Y no quiero que te quejes de que está difícil. Si está en la tarea es porque tienes que saber hacerla». Sebastián salió del estudio con la cabeza baja. Patricia lo siguió hasta su habitación, donde había una mesita pequeña con lápices de colores y cuadernos organizados con una perfección casi militar. «¿Quieres que te ayude con la tarea?», ofreció ella. «Mi papá dijo que tengo que hacerla solo». «Lo sé, pero a veces es bueno tener a alguien cerca, ¿no? Solo para hacer compañía». Sebastián la miró por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar. Luego asintió lentamente. Patricia acercó una silla y se sentó a su lado. La tarea era de matemáticas, cosas simples de sumar y restar con dibujos. Sebastián tomó el lápiz, pero sus manos temblaban levemente. Ella notó que tenía miedo de equivocarse. «Sabes, cuando yo tenía tu edad era pésima en matemáticas», comenzó a hablar en voz baja. «Mi mamá se sentaba a mi lado, igualito que nosotros ahora, y ella decía, Patricia, si te equivocas, lo borramos y lo intentamos de nuevo. Así de simple. Equivocarse es parte de aprender. Mi papá se enoja cuando me equivoco. Todo el mundo se equivoca a veces, hasta tu papá, hasta yo. La diferencia es lo que hacemos después del error. Podemos enojarnos con nosotros mismos, o podemos intentar entender qué salió mal y hacerlo mejor la próxima vez». Sebastián comenzó a hacer la tarea, aún lentamente, aún con miedo. Pero cuando se equivocó en la primera cuenta, y Patricia simplemente sonrió y dijo, «Vamos a ver en dónde te confundiste», él se relajó un poquito. Llevaron 40 minutos para terminar una lección que no debería durar más de 20, pero al final había un esbozo de sonrisa en el rostro del niño. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. La cena se sirvió a las 7 en punto. Eduardo se sentó a la cabecera de la mesa, Sebastián a su lado derecho y Patricia, a petición de él, al lado izquierdo. Rosa había preparado pollo asado con verduras y arroz integral. Era una comida saludable, balanceada pero sin gracia. Le faltaba el sazón del cariño. «Sebastián, codos fuera de la mesa», dijo Eduardo antes incluso de que comenzaran a comer. «Sí, papá». «Y siéntate derecho, no eres un costal de papas». «Sí, papá».
La cena transcurrió en silencio casi total, roto solo por los ruidos de los cubiertos contra los platos. Patricia comía despacio, observando cómo Sebastián cortaba la comida en pedazos minúsculos, cómo masticaba cada bocado decenas de veces, cómo sus ojos se quedaban vidriosos en un punto fijo de la pared. Era un niño intentando ser invisible en su propia casa. Cuando Rosa vino a retirar los platos, Sebastián derramó sin querer el vaso de agua. El líquido se esparció por la mesa, mojando unos papeles que Eduardo había dejado ahí. Lo que sucedió a continuación fue como ver formarse una tormenta en segundos. «¡Eres un torpe!». Eduardo se levantó bruscamente, tomando los papeles mojados. «No pones atención en nada. ¿Cómo puedes ser tan descuidado?». «Fue sin querer, papá, Fue sin querer». Eduardo arrojó los papeles sobre la mesa. «Todo es sin querer contigo. Sin querer no participas en clase, sin querer tiras las cosas, sin querer no puedes hacer nada bien». Patricia se levantó inmediatamente, tomando un trapo de la cocina y comenzando a secar la mesa. «Fue solo un accidente, señor Eduardo. Le pasa a cualquier niño». «No me diga qué pasa o qué no pasa». Se volteó hacia ella, y por primera vez Patricia vio de cerca la ira que Rosa había mencionado. Estaba ahí, hirviendo justo debajo de la superficie. «¿Lleva aquí menos de un día y ya quiere enseñarme cómo educar a mi hijo?». «No, señor, yo solo...». «Cállese y limpie este desorden. Sebastián, vete a tu cuarto, sin postre». El niño salió corriendo, y Patricia podía oír sus pasos rápidos subiendo las escaleras. Ella terminó de limpiar la mesa en silencio, sintiendo los ojos de Eduardo sobre ella. Cuando acabó, él ya había vuelto al estudio, cerrando la puerta de golpe. Rosa apareció en la cocina, moviendo la cabeza. «¿Ya vio? Así es todos los días. Cualquier cosa se vuelve un drama. El niño no puede ni respirar mal que él lo regaña. Él no era así antes de que su esposa se fuera. No, era serio, siempre lo fue. Pero tenía paciencia, tenía amor. Ahora solo tiene esa amargura que se lo está consumiendo a él y al hijo junto». Patricia subió las escaleras después de ayudar a Rosa a lavar los trastes. La puerta del cuarto de Sebastián estaba cerrada. Ella tocó suavemente. «Sebastián, ¿puedo entrar?». No hubo respuesta. Abrió la puerta despacio y encontró al niño acostado en la cama de espaldas, abrazando un oso de peluche café que ya estaba bastante gastado por el tiempo. «Te traje un vaso de leche y unas galletas», dijo bajito, entrando y colocando un plato en la mesita de noche. «Sé que tu papá dijo sin postre, pero esto aquí es una merienda nocturna. No es lo mismo». Sebastián se volteó un poco, ojos rojos de quien estaba conteniendo el llanto. «Se va a enojar». «Deja que yo resuelva eso con él». Patricia se sentó al borde de la cama. «Sebastián, ¿puedo preguntarte algo?». El niño asintió. «¿Recuerdas a tu mamá?». Fue como si algo se rompiera dentro de él. Sebastián se sentó en la cama y comenzó a llorar. No ese llanto controlado de quien tiene miedo de hacer ruido, sino un llanto profundo, de sollozos que sacudían su cuerpo pequeño. Patricia lo abrazó inmediatamente, dejando que él mojara su uniforme con lágrimas. «Casi no la recuerdo», logró decir entre sollozos. «Solo un poquito. Ella olía bien y me cantaba, pero todo está muy lejos, como si fuera un sueño. A veces los recuerdos se quedan guardados bien dentro del corazón», dijo Patricia suavemente, acariciando el cabello rubio del niño. «Aunque no podamos verlos claramente en la cabeza, están ahí, calentándonos por dentro. Mi papá no le gusta cuando hablo de ella. Se pone triste y enojado al mismo tiempo. Es porque la extraña mucho. A veces, cuando las personas sienten mucho dolor, se ponen así. No pueden hablar de lo que les duele sin que el dolor se haga más grande». Sebastián se separó un poco, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «¿Tú también te vas? ¿Igual que las otras niñeras?». La pregunta golpeó a Patricia de lleno. Pensó en todas las promesas vacías que ese niño ya debía haber escuchado. Pensó en cuántas veces se había aferrado a alguien solo para verla desaparecer días después. «No me voy»,
dijo mirándolo a los ojos. Puedes pelearte conmigo, puedes derramar agua, puedes fallar todas las lecciones. Yo no me voy. Puedes confiar en eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si mi papá te despide? Entonces regreso. Y regreso otra vez, las veces que sean necesarias. Había una determinación en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Pero era verdad. Había algo en esa casa, en ese niño perdido, en ese hombre convertido en piedra por el dolor, que tocaba un lugar profundo dentro de ella, un lugar que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Sebastián bebió la leche y comió 2 galletas antes de acostarse de nuevo. Patricia se quedó allí hasta que se durmió, su mano pequeña sosteniendo con fuerza la de Patricia, como si temiera que ella pudiera desaparecer en medio de la noche. Cuando bajó, la casa estaba silenciosa. Rosa ya se había ido. La luz de la oficina todavía estaba encendida. Patricia dudó por un momento, luego tocó la puerta. «Pase». La voz de Eduardo sonó cansada. Estaba hundido en la silla, un vaso de whisky a la mitad sobre la mesa. Parecía haber envejecido 10 años desde la cena. «Sebastián está durmiendo», informó Patricia. «Excelente». «Señor Eduardo, necesito hablar con usted. Si es para decirme que fui demasiado duro con él, ahorre su aliento. Yo sé cómo educar a mi hijo». «No es eso», respiró hondo. «O tal vez sí. Pero lo que quería decir es que entiendo que usted está sufriendo, y entiendo que a veces el dolor hace que actuemos de formas que no reconocemos. Pero Sebastián, él también está sufriendo, y es demasiado pequeño para entender por qué su papá está siempre enojado». Eduardo la miró fijamente por un largo momento. Había tantas emociones pasando por su rostro que era imposible identificar solo una. «Usted no me conoce, no conoce mi historia. No tiene derecho a venir aquí y juzgar cómo críe a mi hijo». «No estoy juzgando, estoy viendo. Estoy viendo a un niño de 4 años que tiene miedo de equivocarse, que no sonríe, que carga un peso que no debería cargar. Y estoy viendo a un padre que está tan perdido en su propio dolor que no se da cuenta de que también está perdiendo a su hijo». «Salga de mi oficina», dijo Eduardo, pero su voz salió sin fuerza. «Está bien, pero antes de salir, quiero que sepa que yo no me rindo fácilmente. Pueden despedirme, pero voy a seguir regresando, porque le hice una promesa a ese niño de arriba, y yo cumplo mis promesas». Salió cerrando la puerta tras de sí. Su corazón latía acelerado. Tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez por la mañana recibiera una llamada de la agencia diciendo que sus servicios ya no eran necesarios. Pero no se arrepentía. Algunas cosas necesitaban ser dichas, aunque costaran caro. En la habitación pequeña junto a la lavandería, Patricia se acostó todavía con el uniforme, demasiado cansada para bañarse. La cama era sencilla pero cómoda. La ventana daba al jardín trasero, donde un viejo árbol de guayaba extendía su sombra sobre el césped bien cortado. Ella pensó en Sebastián, allá arriba, abrazando a ese oso desgastado. Pensó en Eduardo, en la oficina, bebiendo solo. Pensó en Beatriz, la mujer que nunca conoció pero que ya admiraba a través de las historias de Rosa. Y pensó en por qué había aceptado ese trabajo. La verdad es que había algo en esa familia rota que reflejaba su propia historia, algo que ella reconocía, el dolor de perder a alguien, la dificultad de seguir adelante, el miedo de encariñarse de nuevo. Patricia había sido enfermera por 15 años, había trabajado en hospitales, clínicas, salas de emergencia, vio llegadas y vio partidas. Pero 2 años atrás algo sucedió que la hizo dejarlo todo. Su hermana menor, Claudia, había partido de forma súbita, dejando 3 hijos pequeños. Patricia intentó cuidar de ellos, pero el esposo de Claudia, en el auge de la desesperación, alejó a todos los familiares, diciendo que necesitaba lidiar con aquello solo. Se mudó a otro estado, llevándose a los niños, y Patricia nunca más tuvo noticias. Fue entonces cuando decidió cambiar de área. Si no podía cuidar de sus sobrinos, cuidaría de otros niños que lo necesitaran. Se convirtió en niñera, aún sabiendo que el salario era menor, aún enfrentando el prejuicio de quienes pensaban que estaba desperdiciando su título,
pero no se arrepentía. En cada niño que cuidaba veía un poquito de sus sobrinos. En cada padre o madre perdido veía a su cuñado. Y tal vez, solo tal vez, al ayudar a esas familias a reencontrarse, ella lograra hacer las paces con su propia pérdida. Se durmió con esos pensamientos, sin saber que a la mañana siguiente todo se pondría aún más complicado. El despertador sonó a las 6. Patricia se levantó, tomó un baño y vistió un uniforme limpio. Bajó a la cocina y encontró a Rosa ya preparando el desayuno. «Sobreviviste a la primera noche», comentó la mujer con una media sonrisa. «Por ahora. El doctor Eduardo ya salió. Dejó una nota diciendo que viaja a Monterrey hoy y regresa mañana». Reunión de negocios. Patricia sintió una mezcla de alivio y aprensión. Alivio porque no tendría que lidiar con la tensión constante de su presencia. Aprensión porque significaba que estaría sola con Sebastián todo el día, y aún no sabía cómo ganarse la confianza completa del niño. A las 7 subió a despertarlo. Sebastián estaba encogido en la cama, el oso todavía en sus brazos. Ella se sentó al borde y tocó levemente su hombro. «Buenos días, campeón. Hora de despertar». Sebastián abrió los ojos lentamente. Por un momento pareció confundido, como si no recordara dónde estaba. Entonces vio a Patricia y algo en él se relajó. «Todavía estás aquí», fue lo primero que dijo. «Dije que me quedaría, ¿no?» Durante el desayuno, Sebastián estuvo más hablador que el día anterior. Contó sobre un amigo de la escuela que tenía una colección de carritos, sobre la maestra que siempre usaba zapatos de colores, sobre el perro del vecino que ladraba toda la noche. Patricia escuchaba todo con genuina atención, haciendo preguntas, riendo en las partes graciosas, y poco a poco el niño se iba abriendo, como una flor que finalmente recibe sol después de mucho tiempo en la sombra. A la hora de ir a la escuela, Sebastián tomó su mano espontáneamente en el camino al auto. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. «¿Patricia?», dijo cuando ya estaban llegando a la escuela. «¿Sí? ¿Puedes venir por mí hoy igual que ayer, sin mi papá?» «Claro, estaré aquí a las 4 en punto. ¿Y podemos tomar helado en el camino de regreso? Solo hoy. Mi papá nunca deja, pero él está de viaje, así que...» Patricia pensó por un momento. Técnicamente, Eduardo había dejado instrucciones claras sobre el azúcar, pero mirando aquellos ojos esperanzados, tomó una decisión. «Puede ser, pero es nuestro secreto. ¿Vale?» La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián valió cualquier regaño futuro. El día pasó rápido. Patricia aprovechó para conocer mejor la casa, organizar algunas cosas en el cuarto de Sebastián y conversar más con Rosa sobre la rutina. La mujer mayor mostró fotos antiguas de Beatriz, y Patricia se conmovió al ver a una mujer bonita, de sonrisa amplia, siempre con Sebastián bebé en brazos. «Ella era especial», dijo Rosa un poco emocionada. «Nos trataba como familia. No existía eso de patrona y empleada. Todo era mucho más ligero, ¿sabes? Cuando ella partió, fue como si la luz de la casa se apagara». A las 4 en punto, Patricia estaba en la puerta de la escuela. Sebastián salió corriendo cuando la vio, con la mochila golpeándole la espalda. «¿Vamos a tomar el helado?», preguntó él animado. «Vamos». Se detuvieron en una heladería pequeña a 2 cuadras de la escuela. Sebastián eligió chocolate con granulado y Patricia tomó uno de fresa. Se sentaron en una mesita en la banqueta y por primera vez Patricia vio a Sebastián siendo realmente un niño. Lamió el helado hasta ensuciarse la nariz de chocolate, se rió cuando ella lo limpió con una servilleta, contó chistes sin gracia que había aprendido en la escuela. «¿Sabes por qué el libro de matemáticas está triste?», preguntó entre una lamida y otra. «No sé. ¿Por qué?». «Porque tiene muchos problemas». Patricia se rió no del chiste en sí, sino de la felicidad genuina del niño. Allí, en ese momento simple, él parecía libre, sin miedo, sin peso, sin la tensión constante que cargaba en casa. «Patricia, ¿puedo preguntarte una cosa?». Sebastián se puso serio de repente. «Claro». «Mi mamá,
¿Ella era buena? Patricia sintió que el corazón se le apretaba. Rosa me contó muchas cosas sobre ella hoy, y por lo que entendí, ella era muy buena. Te amaba mucho, de eso estoy segura. Pero si me amaba, ¿por qué se fue? Era una pregunta imposible. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años sobre enfermedades, sobre cómo a veces el cuerpo deja de funcionar, sobre partidas que no son elecciones? A veces las personas no quieren irse, pero no pueden quedarse. Es como cuando estás muy cansado y necesitas dormir, aunque quieras seguir jugando. Su cuerpo estaba muy cansado, y ella necesitó descansar. ¿Y está descansando hasta hoy? Sí, está en un lugar donde ya no siente dolor, donde está en paz. Sebastián pensó en eso un momento. Luego volvió a tomar su helado. Patricia no sabía si sus palabras habían ayudado o no, pero esperaba que sí. Esperaba que de alguna manera estuviera plantando semillas de consuelo que algún día crecerían y ayudarían a ese niño a entender. Cuando regresaron a casa, Rosa estaba terminando de preparar la cena. Miró a Sebastián con la cara aún sucia de chocolate y sonrió. ¿Alguien se comió una tontería antes de cenar? No fue una tontería, doña Rosa, defendió Sebastián. Fue el mejor helado del mundo. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo pagó? Patricia. Pero es secreto. No le digas a papá. Rosa miró a Patricia con una expresión que decía claramente, «Estás buscando problemas». Pero no dijo nada en voz alta. Solo movió la cabeza y volvió a las estufas. La cena fue tranquila. Sin la presencia de Eduardo, la casa respiraba diferente. Sebastián comió sin prisa, sin miedo a derramar algo o a masticar mal. Incluso contó una historia sobre la clase de inglés, imitando el acento de la maestra, haciendo reír a Patricia y a Rosa. Después de la cena, Patricia lo ayudó con la tarea nuevamente. Esta vez, Sebastián estaba más seguro. Se equivocó en algunas cuentas, pero no entró en pánico. Solo borró e intentó de nuevo, como Patricia le había enseñado. A la hora de dormir, ella le leyó un cuento. Era sobre un caballito que tenía miedo de saltar obstáculos, pero con la ayuda de un búho sabio, aprendía que equivocarse era parte del aprendizaje. Sebastián escuchó atento, los ojos ya pesados de sueño. «¿Patricia?», dijo cuando ella ya se estaba levantando para salir. «¿Sí? ¿Puedes dormir aquí conmigo hoy?» «Sebastián, solo hoy. Por favor, te prometo que mañana duermo solo. Pero hoy yo no quiero estar solo». Había algo en su voz, una vulnerabilidad tan cruda y honesta, que Patricia no pudo negarse. Ella tomó la cobija del sofá de la sala y se acostó en la alfombra junto a la cama, usando un cojín como almohada. «¿Está bien así?» «Sí», respondió Sebastián medio dormido. «Gracias». Minutos después él dormía profundamente, pero Patricia se quedó despierta por más tiempo, mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido en esos 2 días, pensando en cómo un niño tan pequeño ya cargaba con tantas cicatrices invisibles, pensando en cómo Eduardo necesitaba desesperadamente ayuda, aunque no lo admitiera, pensando en cómo ella, de alguna manera, se había visto en esa misión de unir los pedazos de aquella familia rota. No sería fácil. Ella lo sabía. Eduardo regresaría al día siguiente, y probablemente se enfurecería si se enteraba del helado, de ella durmiendo en el cuarto de Sebastián. Pero Patricia estaba dispuesta a enfrentarlo, porque por primera vez en 2 años, desde que había perdido el contacto con sus sobrinos, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Se durmió allí mismo, en el piso frío de la habitación, pero con el corazón más cálido de lo que había estado en mucho tiempo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora, continuando. Eduardo regresó a la mañana siguiente, más temprano de lo previsto. Patricia estaba en la cocina con Sebastián, haciendo hotcakes para el desayuno, cuando escuchó abrirse la puerta principal. El niño se quedó inmóvil al instante, desapareciendo la sonrisa de su rostro. «Papá», dijo en voz baja,
como si anunciara el fin de la paz. Eduardo entró a la cocina cargando su portafolios y con cara de cansancio. Su traje estaba arrugado y tenía ojeras profundas bajo sus ojos. «Buenos días», saludó Patricia, intentando mantener la voz ligera. Él solo asintió sirviéndose café. Sus ojos recorrieron la cocina notando el desorden de la preparación de los hotcakes, harina esparcida en la barra, huevos rotos en el tazón. «¿Qué desorden es este?» «Estamos haciendo hotcakes, papá». Sebastián intentó sonar animado, pero Patricia notó el miedo en su voz. «¿Quieres probar?» «Hotcakes», repitió Eduardo mirando a Patricia. «¿Leíste la lista de menús que dejé? Porque estoy seguro de que los hotcakes no están en ella». «La leí, señor, pero pensé que un desayuno especial de vez en cuando no haría daño». «Tú pensaste». Él puso la taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. «Fuiste contratada para seguir instrucciones, no para pensar». Rosa entró a la cocina en ese momento, sintiendo la tensión en el ambiente. «Buenos días, doctor Eduardo. ¿Cómo le fue en el viaje?» «Productivo», respondió secamente. «Rosa, por favor, prepara un desayuno adecuado para Sebastián. Y tú», miró a Patricia, «ven conmigo al estudio». Sebastián miró a Patricia con los ojos muy abiertos, claramente preocupado. Ella intentó sonreír para tranquilizarlo, pero por dentro su estómago se revolvía. Ahí venía el despido. En el estudio, Eduardo cerró la puerta y se paró detrás del escritorio, sin invitar a Patricia a sentarse. «Voy a ser directo. Esto no está funcionando». «Señor Eduardo, yo...» «Déjeme terminar», levantó la mano. «Llevas aquí 2 días y ya has roto prácticamente todas las reglas que establecí. Cambiaste el menú, has estado consintiendo al niño, probablemente lo dejaste hacer cosas que no debía. Así no es como funcionan las cosas aquí. Con todo respeto, señor, pero tal vez así es exactamente como necesitan funcionar las cosas». El silencio que siguió fue pesado. Eduardo la miró con una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Perdón?» Patricia respiró hondo. Era ahora o nunca. Sebastián está sufriendo. Tiene miedo todo el tiempo. Miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a ser quien es. Tiene 4 años y ya aprendió que no puede ser niño. Y eso está mal. No tienes el derecho de decirme cómo criar a mi hijo. Tal vez no, pero alguien necesita decirlo. Porque si sigue así, lo vas a perder. No lo vas a perder de verdad. Él todavía va a estar aquí. Todavía va a crecer en esta casa. Pero vas a perder la oportunidad de conocer quién es realmente. Vas a perder las sonrisas, las risas, los momentos que hacen que valga la pena ser padre. «Basta», dijo Eduardo, pero su voz sonó menos firme que antes. «Sé que estás sufriendo», continuó Patricia, sabiendo que estaba sobrepasando todos los límites, pero incapaz de parar. «Sé que perdiste a tu esposa, y que eso debe haber sido lo peor que te ha pasado. Pero Sebastián perdió a su madre, y ahora está perdiendo a su padre también, no por una enfermedad, sino por la amargura. Tú no sabes nada de mí». Había algo peligroso en la voz de Eduardo ahora. «Nada de lo que he pasado, de lo que aún paso. ¿Cómo te atreves a venir aquí y juzgar?» «No estoy juzgando. Estoy viendo. Estoy viendo a un hombre que construyó muros tan altos alrededor del corazón que terminó dejando a su hijo afuera. Fue demasiado rápido para que Patricia lo procesara. En un momento Eduardo estaba detrás del escritorio, al siguiente había dado la vuelta y estaba justo frente a ella, tan cerca que podía ver cada detalle del dolor en sus ojos. «Sal», dijo la voz baja y controlada, lo que de alguna manera daba más miedo que si estuviera gritando. «Sal de mi casa ahora. Toma tus cosas y vete. Llamo a la agencia y explico que no serviste». «Está bien», dijo Patricia, sorprendentemente calmada. «Me voy. Pero antes, déjame decirte una última cosa. Beatriz, tu esposa, ella no querría esto para Sebastián. No querría que él creciera así, con miedo, sin amor, sin vida. Y en el fondo, tú lo sabes». Salió del estudio antes de que Eduardo pudiera responder. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme hasta llegar a la habitación. Allí comenzó a guardar sus pocas cosas en la maleta.
Rosa apareció en la puerta, moviendo la cabeza. Duraste menos que la mayoría. Récord negativo. Sabía que iba a pasar, solo pensé que duraría un poco más. ¿Qué le dijiste? La verdad. Rosa dio una pequeña sonrisa triste. La verdad duele más que la mentira a veces, sobre todo cuando ya estamos lastimados. Patricia terminó de empacar y cargó la maleta hasta el vestíbulo de entrada. Sebastián estaba allí, sentado en el último escalón de la escalera, con el oso en el regazo y lágrimas corriendo por su rostro. «Dijiste que no te ibas». Su voz era una acusación dolorosa. Patricia sintió que el corazón se le partía. Se arrodilló frente a él, tomando sus manitas. «No me quiero ir, Sebastián, pero tu papá no quiere que me quede». «¿Por qué? ¿Hiciste algo malo?» «No, yo solo quería ayudarlos, pero a veces la gente no quiere ayuda, aunque la necesite mucho. Yo quiero que te quedes». Sebastián lloró más fuerte. «Por favor, quédate. Te prometo que voy a portarme bien. Voy a hacer todo bien. Solo no te vayas como las otras». Patricia lo abrazó sintiendo sus lágrimas mojar su cuello. Era injusto. Todo aquello era tan injusto para ese niño. «Escucha». Se separó un poco para mirarlo a los ojos. «No importa dónde esté. Puedes acordarte de mí cuando tengas miedo o estés triste, ¿vale? ¿Recuerdas lo que te dije sobre los recuerdos que se guardan en el corazón? Puedes guardar nuestros 2 días juntos allí. Guardar los hot cakes, el helado, las historias. Y cada vez que lo necesites, sacas esos recuerdos de ahí y te sientes un poquito menos solo». «No es lo mismo», sollozó Sebastián. «Lo sé, pero es lo que tenemos ahora». Eduardo apareció en el pasillo, viniendo del estudio. Vio la escena, a su hijo llorando, a la niñera abrazándolo, y algo en su expresión cambió. No fue mucho, solo una breve sombra de duda, tal vez de arrepentimiento. Pero pasó rápido. «Sebastián, ve a tu cuarto», ordenó. «No, yo quiero que Patricia se quede». «Eso no se discute. Ve a tu cuarto ahora». «No. No puedes correr a todas las niñeras. No puedes seguir haciendo esto». Por primera vez, Sebastián estaba gritándole a su padre. Estaba rompiendo la regla no dicha de que un niño no cuestiona a un adulto, de que un hijo no desafía a su padre. Y lo estaba haciendo por Patricia, por alguien que conocía desde hacía apenas 2 días, pero que le había mostrado más cariño y atención del que había recibido en meses. «Sebastián». La voz de Eduardo tenía una advertencia peligrosa. «No, estoy cansado. Estoy cansado de que todos se vayan. Primero mamá, luego todas las niñeras, y ahora Patricia. Ya no aguanto más». El niño estaba en una crisis total ahora, gritando, llorando, sus pequeños puños golpeándose las propias piernas. Patricia intentó calmarlo, pero estaba fuera de control. Eduardo se quedó quieto, claramente sin saber cómo manejar aquello. Fue Rosa quien salvó la situación. Apareció, tomó a Sebastián en brazos, aun cuando él pataleaba, y lo llevó a la cocina hablándole en voz baja, su voz maternal haciendo lo que la razón no podía. Patricia y Eduardo se quedaron solos en el vestíbulo. El silencio entre ellos era ensordecedor. «¿Ves lo que has hecho?», dijo Eduardo finalmente. 2 días y ya le has dado vuelta a la cabeza. Lo has hecho crear dependencia, le has hecho creer que puede faltarme al respeto». «O tal vez», respondió Patricia cansada, «solo le mostré cómo es ser tratado con amabilidad. Y ahora él sabe que existe otra forma de vivir. Una forma en la que no necesita tener miedo todo el tiempo. Y eso te asusta, ¿no? Te asusta porque significa que tú también tendrás que cambiar». «No me conoces», repitió Eduardo, pero había menos convicción en su voz. «No necesito conocerte para ver lo obvio. Estás usando el duelo como excusa para ser cruel. No con Sebastián, porque sé que lo amas, pero contigo mismo, y eso termina salpicándolo a él. Puedes irte». Eduardo señaló la puerta, pero ya no la miraba. Patricia tomó la maleta y caminó hasta la puerta. Con la mano en el picaporte, se detuvo y dijo sin voltear: «Cuando Beatriz se iba, en el hospital,
Hizo que Rosa le prometiera que cuidaría de Sebastián. Pero ¿sabes de quién más debe haber intentado arrancar promesas? De ti. Ella debe haberte hecho prometer que cuidarías de su hijo, que lo amarías el doble para compensar su ausencia. Piensa en eso cuando mires a ese niño y solo veas obligaciones y reglas. Piensa si eso es lo que ella quería, si eso es lo que ella habría querido para su hijo. Salió antes de que Eduardo pudiera responder, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Afuera, el sol de media mañana era fuerte, el cielo despejado. Era un día demasiado bonito para un momento tan triste. Patricia caminó hasta la parada del autobús, se sentó con la maleta al lado y finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Lloró por Sebastián, por ese niño dulce que merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. Lloró por Eduardo, por un hombre tan atrapado en su propio dolor que no podía ver a su hijo sufriendo. Y lloró por sí misma, por una vez más haber fallado en salvar a una familia, así como no había podido mantener a sus sobrinos cerca. El autobús tardó 20 minutos en llegar. Cuando subió, Patricia miró hacia atrás una última vez. La imponente casa de Eduardo seguía allí, hermosa y fría, guardando secretos y dolor entre sus paredes perfectas. Ella no sabía, pero en ese mismo instante, dentro de la casa, Eduardo estaba sentado en el suelo del vestíbulo, la cabeza entre las manos, permitiendo finalmente que el peso de todo lo que había reprimido en los últimos 2 años saliera a la superficie. Y en la habitación, Sebastián lloraba en los brazos de Rosa, repitiendo el nombre de Patricia como si fuera una oración. Patricia volvió a su pequeño departamento en una colonia más sencilla de la Ciudad de México. Era un lugar modesto, con una recámara, sala y cocina integradas, pero era suyo, era su refugio, su puerto seguro. Arrojó la maleta al sofá y fue directo a la cocina a preparar café. Sus manos aún temblaban, la adrenalina del enfrentamiento con Eduardo aún corriendo por sus venas. El teléfono sonó. Era de la agencia de niñeras. «¿Patricia?», habla Mónica. «Recibí una llamada del señor Eduardo Mendoza diciendo que no servías para el puesto». «Sí, lo sé, lo siento, Mónica. Lo intenté, pero no necesitas explicarte. Ese cliente es conocido por ser difícil. De hecho, entre nosotras, duraste más que muchas otras. 2 noches completas. Algunas no pasaron del primer día. Eso no me hace sentir mejor. Lo sé. Mira, ya tengo otro trabajo para ti. Una familia en Coyoacán, 2 gemelos de 6 años. Los padres trabajan mucho. Necesitan a alguien de tiempo completo. ¿Te interesa?» Patricia miró por la ventana del departamento. Allá abajo podía ver el movimiento de la calle, personas yendo y viniendo, cada una cargando sus propias historias, sus propias penas. «Mónica, ¿puedo llamarte después? Necesito un tiempo para pensar». «Claro, pero no tardes mucho. La familia quiere a alguien que empiece la próxima semana». Patricia colgó y se sentó en el sofá, el café olvidado en la cocina. No podía sacar a Sebastián de su cabeza. Aquellos ojos, ese llanto, esa sensación de abandono. Ella había prometido que no se iría, y había roto esa promesa. No importaba que Eduardo la hubiera despedido. Para Sebastián era todo lo mismo. Una persona más a la que amaba y que desaparecía. Los días que siguieron fueron extraños. Patricia intentó mantenerse ocupada, limpió el departamento de arriba abajo, visitó a una amiga, fue al mercado. Pero Sebastián siempre estaba ahí, una presencia constante en sus pensamientos. Se preguntaba cómo estaría, si Eduardo había contratado a otra niñera, si el niño aún lloraba por las noches. El jueves, 4 días después de haber salido de la casa de los Mendoza, Patricia tomó una decisión. Tomó el teléfono y llamó a Rosa. Había conseguido el número con la ama de llaves antes de irse, en un momento de despedida rápida. «Bueno», la voz de Rosa atendió a la tercera llamada. «Rosa, es Patricia. ¿Cómo está Sebastián?» Hubo un suspiro al otro lado de la línea. «No está bien, querida. Apenas come. No quiere ir a la escuela. Pregunta por ti todo el tiempo. El doctor Eduardo contrató a otra niñera ayer, pero el niño no la deja acercarse. Grita, llora. Dice que solo te quiere a ti». Patricia sintió que se le apretaba el pecho.
¿Y Eduardo? ¿Cómo está llevando él esto? A su manera, encerrado en el estudio, trabajando hasta tarde. Creo que está huyendo de la situación. Pero me he dado cuenta de algo, Patricia. Está bebiendo más. Siempre hay una botella de whisky en el estudio y se vacía más rápido cada día. Rosa, necesito volver, pero él no me va a dejar entrar en la casa. Claro que no. Dio órdenes expresas de que si apareces hay que llamar a seguridad. Entonces, ¿qué hago? No puedo dejar a Sebastián así. Hubo una larga pausa. Patricia podía oír a Rosa pensando. Hay algo que puedes intentar. Sebastián tiene natación mañana, viernes, a las 3 de la tarde. La nueva niñera lo llevará. Si estás ahí, por casualidad, puedes hablar con él. Solo unos minutos. Tal vez ayude. ¿Dónde es? En el Club Deportivo Reforma, en Polanco. La clase termina a las 4. Allí estaré, gracias, Rosa. Ten cuidado, querida. Al doctor Eduardo no le va a gustar nada si se entera. El viernes, Patricia estaba frente al Club Deportivo Reforma a las 3:40. Su corazón latía rápido, nerviosismo y expectativa mezclados. No sabía qué le iba a decir a Sebastián, ni si era una buena idea, pero necesitaba verlo, necesitaba saber si estaba bien. A las 4 en punto, los niños comenzaron a salir. Sebastián fue uno de los últimos. Venía con la cabeza baja, la mochila en la espalda aún goteando agua. A su lado, una mujer joven, de unos 25 años, hablaba por celular, apenas prestando atención al niño. Sebastián, llamó Patricia en voz baja. El niño levantó la cabeza. Por un segundo pareció no creerlo. Después su rostro se iluminó de una forma que Patricia no había visto antes. ¡Patricia!, gritó, soltando la mochila y corriendo hacia ella. La niñera nueva colgó el teléfono, confundida. «Oye, espera. ¿Quién eres tú?» Pero Sebastián ya estaba en los brazos de Patricia, abrazando su cuello con fuerza, mojando su abrigo con agua de la alberca y lágrimas. «Regresaste. Sabía que ibas a regresar». «Hola, campeón». Patricia sostuvo firme el abrazo sin importarle el agua. «¿Cómo estás? Necesitas regresar a casa conmigo. Por favor, regresa. No me gusta la nueva niñera. No hace hotcakes, no lee cuentos, solo se la pasa en el celular». La nueva niñera se acercó, claramente molesta. «Disculpa, pero ¿tú quién eres? ¿Y qué haces abrazando al niño que yo debo cuidar?» Patricia se levantó, pero mantuvo la mano en el hombro de Sebastián. «Me llamo Patricia. Yo era su niñera antes que tú». «Ah, entonces eres la que despidieron, qué bien. Pues ahora yo lo cuido, así que puedes irte». «Yo no me quiero ir con ella». Sebastián se aferró a Patricia. «Me quiero ir con Patricia». Un pequeño grupo de mamás que esperaban a sus hijos comenzó a mirar, notando el drama que se desarrollaba. La nueva niñera se puso roja. «Mira, no sé qué estás tratando de hacer, pero esto es secuestro. Voy a llamar a su papá ahora mismo». «Adelante», dijo Patricia, más tranquila de lo que se sentía. «Llámalo, porque él necesita saber cómo está sufriendo su hijo». La niñera tomó el celular y marcó. Patricia podía oír cuando Eduardo contestó, su voz impaciente atravesando el teléfono. «Señor Mendoza, hay una situación aquí. La niñera anterior de Sebastián apareció y él ya no quiere venir conmigo. Está armando un escándalo». Hubo una pausa. Luego la voz de Eduardo se volvió más fuerte, aunque Patricia no podía entender las palabras exactas. «Sí, señor. Lo intentaré». La niñera colgó y miró a Patricia con una mezcla de miedo y enojo. «Él viene para acá y dijo que va a llamar a la policía si no te vas». «Está bien, voy a esperar». Patricia se sentó en una banca cercana y Sebastián inmediatamente se sentó en su regazo, negándose a moverse. Los 20 minutos que siguieron fueron tensos. La nueva niñera se quedó parada a una distancia segura, claramente sin saber qué hacer. Algunas mamás aún observaban, curiosas, y Patricia y Sebastián se quedaron ahí, él contando en voz baja sobre los últimos días, sobre cómo la había extrañado, sobre cómo la casa estaba triste de nuevo. «Papá se enoja todo el tiempo», dijo Sebastián. «Peor que antes. Ayer le gritó a doña Rosa porque quemó el arroz. Doña Rosa nunca quema el arroz».
Ella estaba llorando en la cocina después. Tu papá está pasando por un momento difícil, Patricia intentó explicar. ¿Por qué los adultos dejan que los momentos difíciles los vuelvan malos? La pregunta salió con una inocencia devastadora. Yo también me pongo triste a veces, pero no me pongo malo con nadie. Patricia no tenía respuesta para eso. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años las complejidades del dolor adulto, sobre cómo a veces la gente se pierde en sus propios sentimientos? El coche de Eduardo llegó a una velocidad preocupante, frenando bruscamente frente al club. Salió ya gritando. ¿Estás loca? ¿Qué crees que estás haciendo? Patricia se levantó, manteniendo a Sebastián detrás de ella en un gesto protector. Vine a ver si él está bien y no lo está. Eso no es de tu incumbencia. Eduardo estaba rojo, las venas del cuello saltadas. Te despidieron. Ya no tienes nada que ver con esta familia. Papá, yo quiero que Patricia regrese. Sebastián salió de detrás de ella plantándose frente a su padre. Por favor, déjala regresar. Eso no es posible, Sebastián. Ahora vamos a casa. No, no hasta que prometas que ella regresa. Sebastián, estoy perdiendo la paciencia. No me importa, gritó Sebastián y había tanta dolor en su vocecita que hasta Eduardo pareció retroceder. Tú nunca te importa lo que yo quiero. Nunca. Solo despides a la gente. Solo te enojas. Solo... El niño comenzó a llorar, un llanto profundo que sacudía todo su cuerpecito. Patricia automáticamente se agachó para consolarlo, pero Eduardo la empujó, no con fuerza, pero con suficiente firmeza para hacerle entender que no era bienvenida en ese momento. Sebastián, vamos al coche. Ahora. No. El niño se sentó en el suelo, negándose a moverse. No voy a ningún lado. No puedes obligarme. Fue un impasse silencioso. Eduardo mirando al hijo sentado en el suelo, la gente alrededor observando, la situación saliéndose completamente de control. Y en medio de todo eso, Patricia, de pie, sin saber si debía irse o quedarse. Fue Rosa quien rompió el impasse. Ella apareció del otro lado de la calle, donde probablemente había estado observando todo desde lejos. «Doctor Eduardo», dijo acercándose lentamente, «¿puedo hablar con usted un momento? En privado». Eduardo la miró, claramente irritado por la interferencia. «Rosa, ¿qué haces aquí?» «Vine a hacer unas compras por aquí cerca. Vi su coche y pensé en ayudar. Por favor, solo un minuto». Ella tomó su brazo y lo llevó unos metros de distancia. Patricia no podía oír lo que hablaban, pero veía a Rosa gesticulando, claramente diciendo cosas que Eduardo no quería escuchar. Él movía la cabeza, discutía, pero Rosa continuaba, firme y determinada. Mientras tanto, Sebastián se había acercado a sentarse al lado de Patricia nuevamente. «Vas a tener que irte otra vez, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No sé, cariño, depende de tu papá. Deseé todas las noches antes de dormir que regresaras. Lo deseé en las estrellas, como me enseñó mamá antes de irse, pero no funcionó. A veces los deseos tardan un poquito más en cumplirse», dijo Patricia a sabiendas de que sonaba vacío. Eduardo y Rosa volvieron. La expresión del hombre era diferente, aún tensa, pero había algo más allí ahora. Confusión, tal vez, o cansancio. «Sebastián, levántate de ahí», dijo, pero su tono era más suave. «Vamos a casa». «Solo si Patricia va también», insistió Sebastián. Eduardo miró a Patricia por un largo momento. Ella podía ver la batalla interna sucediendo detrás de sus ojos. Orgullo contra necesidad. Control contra rendición. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente, cada palabra pareciendo causar dolor físico. «Ven a la casa. Vamos a hablar. Pero si digo que te vas al final de esos 5 minutos, te vas sin cuestionar. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Patricia, apenas creyendo lo que escuchaba. El camino a la casa se hizo en 2 coches, Eduardo con Sebastián y la niñera nueva, Rosa con Patricia en su coche pequeño. «¿Qué le dijiste?», preguntó Patricia apenas entraron al coche. Rosa mantuvo los ojos en el camino, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios.
Le dije que la doña Beatriz estaría decepcionada con él. Le dije que ella no crió a su hijo para que creciera con miedo y que ella no se casó con un hombre cruel. Le dije que está desperdiciando el tiempo precioso que tiene con Sebastián tratando de controlar todo, cuando debería estar disfrutando cada momento. ¿Y él escuchó? No tuvo opción. Yo trabajo en esa casa desde hace 15 años, Patricia. Vi al doctor Eduardo cuando todavía era un hombre diferente, lleno de sueños y planes. Vi su matrimonio, el nacimiento de Sebastián, y vi lo que la partida de la doña Beatriz le hizo. Pero también vi que en el fondo, muy en el fondo, el hombre bueno todavía está allí. Solo está enterrado bajo tanto dolor que ya no sabe cómo encontrar el camino de regreso. Cuando llegaron a la casa, Eduardo ya estaba en el estudio. La niñera nueva estaba en la sala, claramente incómoda con toda la situación. «Creo que ya me voy», dijo apenas vio entrar a Patricia. «Este trabajo no es para mí. Mucha complicación». Eduardo apareció en la puerta del estudio. «Está bien. Rosa va a transferir el pago de los días trabajados a tu cuenta mañana». La mujer salió rápidamente, aliviada de escapar de ese ambiente cargado. Sebastián estaba sentado en el sofá, abrazando el oso de peluche, observando todo con ojos grandes. «Patricia, ven», Eduardo llamó, volviendo al estudio. Ella entró, y esta vez él indicó una silla. Era un gesto pequeño, pero significativo. Él se sentó detrás del escritorio no como una barrera, sino como alguien cansado que necesitaba apoyo. «Rosa me dijo cosas hoy que no quería escuchar», comenzó, mirando sus manos. «Y antes que tú, el abogado de la familia dijo cosas similares. Y antes que él, mi padre. Y antes que él, mi socio. Todos diciendo que necesito cambiar, que estoy siendo demasiado duro, que estoy lastimando a Sebastián». Hizo una pausa larga. Patricia esperó, sin interrumpir. «Pero cuando tú lo dices, es diferente, porque tú no me conocías antes. No tienes el recuerdo del hombre que era para comparar. Solo ves al hombre en el que me he convertido. Y eso duele más que todas las demás críticas juntas». «Señor Eduardo, déjame terminar», levantó la mano. Cuando Beatriz partió fue como si la mitad de mí se hubiera ido con ella. No sabía cómo ser padre solo. No sabía cómo lidiar con el dolor y aún ser fuerte para Sebastián. Así que hice lo que creí correcto. Creé estructura, rutinas, reglas. Pensé que si controlaba todo, nada malo más podría suceder. Su voz falló en la última palabra. Patricia vio lágrimas formándose en sus ojos, pero él parpadeó rápidamente, intentando mantenerlas bajo control. Pero controlando todo terminé perdiendo lo más importante. Estoy perdiendo a mi hijo. Él me mira con miedo ahora. Miedo. De su propio padre. ¿En qué clase de hombre me he convertido? Esta vez, las lágrimas vinieron de verdad. Eduardo cubrió su rostro con las manos y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Era la ruptura de una presa que había sido construida a lo largo de 2 años y ahora todo estaba saliendo de una vez. Patricia no sabía qué hacer. Parte de ella quería ir hacia él, consolarlo, pero otra parte sabía que él necesitaba ese momento, necesitaba sentir todo lo que había reprimido por tanto tiempo. Después de unos minutos, Eduardo se recompuso, limpiándose el rostro con el dorso de las manos de forma casi infantil. «Lo siento, eso fue... Lo siento». «No tiene que disculparse por sentir», Patricia dijo gentilmente. «Es que no he llorado desde el funeral. Pensé que si empezaba, no podría parar. Pensé que si permitía sentir el dolor completamente, me consumiría y no podría cuidar de Sebastián. Pero guardando todo dentro, terminaste lastimándolo de otras formas». «Lo sé ahora», suspiró profundamente. «Rosa me contó sobre el helado que tomaron, sobre cómo Sebastián sonrió de verdad por primera vez en meses, sobre cómo durmió tranquilo la noche, que te quedaste en su cuarto, sobre los hot cakes, sobre la tarea hecha sin miedo. En 2 días lograste lo que yo no he podido en 2 años, hacer feliz a mi hijo. No es que tenga algún poder mágico», Patricia explicó, «es solo que estuve presente, realmente presente.
no solo físicamente, sino emocionalmente. Y Sebastián lo sintió. Eduardo asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. «Quiero que regreses», dijo finalmente. «No como niñera, como... no sé exactamente cómo. Tal vez como alguien que pueda enseñarnos, a Sebastián y a mí, cómo volver a ser una familia de verdad. Alguien que pueda mostrarme dónde estoy fallando y cómo puedo hacerlo mejor. Y vas a escuchar, incluso cuando diga cosas que no quieres oír. Lo intentaré. No prometo que será fácil, o que no me resistiré, pero lo intentaré. Por Sebastián. Él se lo merece». Patricia pensó por un momento. Sabía que no sería sencillo. Sabía que habría recaídas, momentos de tensión, discusiones, pero mirando a aquel hombre destrozado frente a ella, viendo la vulnerabilidad genuina en sus ojos, supo que debía intentarlo. «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?» «Necesitas comenzar terapia. No es ninguna vergüenza pedir ayuda profesional. Cargas con traumas que yo no puedo resolver sola. Necesitas a alguien entrenado para eso». Eduardo parecía a punto de discutir, pero entonces simplemente asintió. «Está bien, voy a buscar a alguien. Mañana». «¿Mañana?» Él aceptó. Regresaron a la sala, donde Sebastián aún esperaba en el sofá. Cuando vio a Patricia, sus ojos se iluminaron. «¿Te vas a quedar?» «Me voy a quedar», ella confirmó. Sebastián saltó del sofá y corrió hacia ella, abrazando sus piernas con fuerza. Luego, sorprendentemente, soltó a Patricia y caminó hacia su padre. Eduardo se agachó automáticamente, tal vez esperando un regaño o una queja. Pero lo que recibió fue un abrazo fuerte de un niño que solo quería sentir el amor de su padre. Eduardo quedó inmóvil por un segundo, claramente sin esperar aquello. Después, sus brazos rodearon al pequeño hijo y lo atrajo hacia sí, enterrando su rostro en el cabello rubio de Sebastián. «Lo siento», susurró. «Lo siento por todo, hijo mío». Sebastián no respondió con palabras, solo apretó más el abrazo. Patricia y Rosa intercambiaron una mirada. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero era un comienzo. Los días que siguieron fueron de ajustes. Eduardo cumplió su palabra y agendó una cita con una psicóloga especializada en duelo. Fue difícil para él admitir que necesitaba ayuda, pero fue, y siguió yendo, 2 veces por semana. Los cambios no fueron inmediatos. Hubo una mañana en la segunda semana en que Sebastián derramó jugo de naranja en un reporte importante de Eduardo. El hombre comenzó a gritar automáticamente, viejos patrones regresando. Pero entonces se detuvo a mitad de la frase, miró el rostro asustado de su hijo y respiró hondo. «Está bien», dijo, la voz aún tensa pero controlada. «Fue un accidente. Vamos a limpiarlo juntos». Eran victorias pequeñas. A veces recaía en los gritos. A veces la impaciencia ganaba. Pero cada vez más se contenía antes de explotar, cada vez más intentaba un enfoque diferente. Patricia implementó cambios graduales en la rutina. Nada muy drástico, porque sabía que Eduardo necesitaba la estructura para sentirse seguro. Pero ella suavizó las aristas. El menú tenía más variedad. Los horarios eran más flexibles. Sebastián podía ver televisión por media hora antes de la cena si quería, y, sorprendentemente, Eduardo comenzó a participar más. Él, que antes se encerraba en la oficina, comenzó a cenar con ellos regularmente. Al principio se quedaba en silencio, solo observando, pero poco a poco comenzó a hacer preguntas sobre el día de Sebastián, sobre la escuela, sobre los amigos. 3 semanas después del regreso de Patricia, sucedió algo significativo. Era viernes por la noche, y Patricia estaba ayudando a Sebastián con un proyecto de ciencias sobre plantas cuando Eduardo apareció en la sala. «¿Puedo ayudar?», preguntó vacilante. Sebastián lo miró sorprendido. «¿Tú sabes de plantas, papá?». «Sé un poco. A tu mamá le encantaba la jardinería. Ella me enseñó varias cosas. Fue la primera vez que Eduardo mencionó a Beatriz espontáneamente desde que Patricia regresó. El nombre de la mujer flotó en el aire por un momento,
cargado de recuerdos y emociones. «La mamá le gustaban las rosas», dijo Sebastián en voz baja. «Me acuerdo un poquito. Ella amaba las rosas». Eduardo se sentó en el piso junto a ellos, algo que Patricia nunca lo había visto hacer. Especialmente las amarillas. Ella decía que le recordaban al sol. «¿Podemos plantar rosas en el jardín?», preguntó Sebastián animado. «¿Para recordarla?». Eduardo miró a su hijo, y Patricia vio algo romperse dentro de él. No de forma dolorosa, sino liberadora. «Claro que podemos. El sábado vamos al vivero y elegimos los plantines juntos. Tú eliges los colores que quieras». «Hasta rosa, rosa», probó Sebastián. «Hasta rosa, rosa». Eduardo sonrió. Y era una sonrisa genuina, la primera que Patricia veía desde que comenzó a trabajar allí. El proyecto de ciencias se convirtió en una sesión de recuerdos. Eduardo contó historias sobre Beatriz, sobre cómo se conocieron, sobre cosas graciosas que ella hacía. Sebastián escuchaba todo con atención, guardando cada palabra como tesoros preciosos. Patricia se levantó discretamente y fue a la cocina a ayudar a Rosa. La mujer mayor estaba preparando té, pero tenía lágrimas en los ojos. «¿Lo ves?», dijo Patricia suavemente. «Él está volviendo». «Gracias a ti», Rosa se limpió los ojos. «Tú trajiste vida de vuelta a esta casa. No fui yo, fue su amor por Sebastián el que estuvo ahí todo el tiempo. Solo necesitaba un empujón para salir». Esa noche, cuando fue a acostar a Sebastián, Patricia encontró a Eduardo ya allí, leyendo un cuento. Se detuvo en la puerta sin querer interrumpir el momento. Y entonces el caballito aprendió que no tenía que tener miedo de saltar, leía Eduardo con su voz suave y envolvente, porque aunque se cayera, siempre habría alguien para ayudarlo a levantarse de nuevo. «Igual que tú y yo, papá», dijo Sebastián, medio dormido. «Tú te caíste cuando mamá se fue, pero Patricia y doña Rosa te están ayudando a levantarte». Eduardo guardó silencio por un momento, claramente conmovido por la percepción de su hijo. «Es cierto, me caí, pero estoy aprendiendo a levantarme de nuevo. Y tú también me estás ayudando, ¿sabes? Solo con ser tú, con recordarme todos los días por qué vale la pena intentarlo». Sebastián bostezó. Sus ojos ya se cerraban. «Te quiero, papá». Fueron palabras simples, dichas medio dormido, pero su impacto fue inmenso. Eduardo tuvo que tragar el nudo en la garganta antes de responder. «Yo también te quiero, hijo mío, más que a nada en este mundo». Patricia se alejó de la puerta, dando privacidad a ese momento. Bajó a su habitación y se sentó en la cama, sintiendo una satisfacción profunda. Estaba funcionando. Lentamente, poco a poco, pero estaba funcionando. El sábado, como prometió, Eduardo llevó a Sebastián al vivero. Patricia fue también, igual que Rosa, quien insistió en participar. Fue una mañana extrañamente normal y maravillosa. Sebastián corrió entre las plantas, maravillado con los colores y formas diferentes. Eduardo lo seguía, paciente, respondiendo preguntas sobre cada flor. Compraron 3 tipos de rosas: amarillas, como le gustaban a Beatriz, rojas, porque a Sebastián le parecieron bonitas, y sí, hasta una rosa rosa, que les arrancó risas a todos. De vuelta en la casa, pasaron toda la tarde plantando en el jardín. Eduardo le mostró a Sebastián cómo hacer los hoyos en la tierra, cómo colocar las raíces sin lastimarlas, cómo regar con la medida justa. Rosa preparó limonada y galletas e hicieron un picnic improvisado en el pasto. «Mira cuánto tiempo perdimos encerrados dentro de la casa», comentó Eduardo, más para sí mismo que para cualquier otro. «Pero mira cuánto tiempo todavía tenemos por delante», respondió Patricia. Él la miró y había gratitud genuina en sus ojos. «Gracias por no haberte rendido con nosotros». Le hice una promesa a Sebastián. Y yo siempre cumplo mis promesas. Las semanas se volvieron meses. Llegó el otoño, trayendo hojas doradas y un clima más suave. Las rosas florecieron en el jardín, y Sebastián las regaba religiosamente todos los días después de la escuela. Eduardo continuó con la terapia, y Patricia podía ver los cambios en él. Sonreía más, tenía menos arranques de enojo.
Empezó a participar en los eventos de la escuela de Sebastián, algo que nunca había hecho antes. Fue a la feria de ciencias, a la presentación de teatro, al Día de la Familia. Pero no todo fueron flores. Hubo momentos difíciles. Hubo una noche en que Eduardo volvió a casa, especialmente estresado de una junta complicada, y terminó gritándole a Sebastián por dejar juguetes regados por la sala. Patricia tuvo que intervenir, llevando a Sebastián a su cuarto mientras Eduardo se calmaba. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, Eduardo tocó a la puerta de la habitación de Patricia. ¿Puedo pasar? Claro. Entró luciendo exhausto y derrotado. Tuve una recaída. Otra vez. Pensé que estaba mejorando, pero basta un mal día y vuelvo a ser ese hombre que no quiero ser. La recuperación no es una línea recta, dijo Patricia. Es una montaña rusa, tiene altibajos. Lo importante es que reconoces cuando te equivocas e intentas hacerlo diferente la próxima vez. Yo le pedí disculpas, le expliqué que estaba estresado, pero que no era excusa para gritar. Él me abrazó y dijo que estaba bien. ¿Cómo puede ser tan generoso conmigo cuando yo fui tan malo con él? Porque los niños tienen una capacidad increíble de perdonar, y porque te ama. El amor de un hijo es así, incondicional, incluso cuando no lo merecemos. Eduardo se sentó en la silla de la habitación, pasándose las manos por el rostro. La psicóloga dijo que necesito perdonarme a mí mismo, perdonarme por no haber podido salvar a Beatriz, perdonarme por haber sido un padre emocionalmente ausente, perdonarme por todas las veces que fallé. Pero, ¿cómo hago eso? ¿Cómo perdono lo imperdonable? Comienza perdonando un día a la vez. Perdona el hoy. Mañana perdonas el mañana. Poco a poco llegarás ahí. Hablas como si fuera fácil. No es fácil. Es una de las cosas más difíciles que existen, pero es necesario, porque mientras no te perdones, seguirás castigándote, y castigando a Sebastián también. Guardaron silencio por un tiempo. Luego Eduardo se levantó. Gracias por todo, por estar aquí, por no dejarme rendirme. Para eso estoy aquí. Cuando él salió, Patricia se acostó pensando en cómo había cambiado aquella familia, pensando en cómo ella misma había cambiado, porque cuidar de los Mendoza la estaba ayudando a sanar sus propias heridas también. Cada vez que veía a Eduardo y a Sebastián reconectando, sentía un poquito menos de dolor por la pérdida del contacto con sus sobrinos. Cada vez que veía al amor venciendo al dolor, sentía un poco más de esperanza. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En noviembre sucedió algo que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta entonces. Eduardo recibió una propuesta de trabajo para abrir una oficina en Guadalajara. Sería un ascenso significativo, más dinero, más prestigio. Pero significaría mudarse, dejar Ciudad de México, empezar de nuevo en otro lugar. Llegó a casa agitado, claramente perturbado por la decisión que tendría que tomar. «Necesito hablar con ustedes», dijo durante la cena, mirando a Patricia y a Rosa, «sobre algo importante». Sebastián notó la seriedad en su tono y se quedó callado, empujando la comida en el plato sin comer. «Recibí una propuesta de trabajo. En Guadalajara. Sería bueno para mi carrera, para nuestro futuro económico, pero significa cambiar de ciudad». «¿Qué?». Sebastián dejó caer el tenedor. «No, no quiero mudarme. ¿Y mis amigos? ¿Y mi escuela? ¿Y las rosas de mamá?». «Lo sé, hijo. Por eso estoy hablando con ustedes, porque esta decisión nos afecta a todos». «¿Y yo?», preguntó Patricia, intentando mantener la voz neutra. «¿Y Rosa?». «Ustedes vendrían con nosotros, por supuesto. No puedo imaginar a esta familia sin ustedes dos ahora». Rosa movió la cabeza. «Doctor Eduardo, le agradezco la oferta, pero mi vida está aquí. Mi hija, mis nietos. No puedo mudarme a Guadalajara». «Lo entiendo». Eduardo parecía haber esperado esa respuesta. «¿Y tú, Patricia?», preguntó. Patricia no sabía qué decir. Una parte de ella quería seguir con esa familia que se había vuelto tan importante.
pero otra parte sabía que Ciudad de México era su hogar, que tenía su propia vida aquí. Necesito pensarlo, dijo honestamente. Esa noche, después de acostar a un Sebastián muy perturbado, Patricia salió al jardín. Las rosas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Oyó pasos detrás de ella y se volteó para ver a Eduardo acercándose. «Perdón por soltárselas así de repente», dijo, quedándose a su lado. «No tienes que disculparte. Es una decisión importante. Necesitas pensar en tu carrera, en el futuro de Sebastián. Pero también necesito pensar en su presente. Y en su presente estás tú. Te has vuelto esencial para nosotros, Patricia. No sé si podemos sin ti». «Claro que pueden. Ya son mucho más fuertes de lo que eran hace unos meses». «Sí, pero la idea de empezar todo de nuevo, en un lugar nuevo sin ti y sin Rosa, es aterrador». Patricia respiró hondo. «¿Puedo hacerte una pregunta honesta? ¿Realmente quieres ese ascenso? ¿O estás huyendo?» Eduardo guardó silencio por un largo momento. «No sé. Tal vez un poco de ambas. Esta casa, esta ciudad, todo me recuerda a ella. A veces pienso que en un lugar nuevo sería más fácil seguir adelante». «Pero no sigues adelante huyendo, sigues adelante enfrentando. Y mira cuánto ya has enfrentado, cuánto has logrado. ¿Y si rechazo la propuesta y me arrepiento después? ¿Y si esta es la oportunidad de mi vida y la dejo pasar por miedo? ¿Y si la aceptas y te arrepientes? ¿Y si descubres que lo que buscabas estuvo aquí todo el tiempo? Estuvieron allí en el jardín por más de una hora, hablando de miedos, del futuro, de lo que realmente importaba». Al final, Eduardo aún no tenía una respuesta, pero tenía claridad. Claridad sobre lo que necesitaba considerar, sobre qué preguntas hacerse a sí mismo. Los días siguientes fueron tensos. Eduardo tenía 2 semanas para dar la respuesta. Sebastián se volvió más apegado, con miedo de que el cambio sucediera. Rosa se volvió más silenciosa, claramente triste ante la posibilidad de perder a aquella familia que había ayudado a criar. Y Patricia se encontró en un dilema interno. Se había encariñado con ellos, más de lo que debía, más de lo que era profesional. Ellos también se habían convertido en su familia. La idea de perderlos dolía, pero la idea de cambiar toda su vida para seguirlos también daba miedo. Una semana antes del plazo, Eduardo llamó a todos para una conversación en la sala. Era sábado por la mañana, y la luz del sol entraba por las ventanas amplias, iluminando el ambiente. «Tomé una decisión», comenzó, «y quería compartirla con ustedes, ya que todos son parte de esta familia». Sebastián tomó la mano de Patricia, nervioso. Rosa se quedó en la entrada de la sala, las manos entrelazadas frente al cuerpo. «Voy a rechazar la propuesta», dijo Eduardo, y todos soltaron el aire que no sabían que estaban conteniendo. «Porque me di cuenta de algo importante. Ya no estoy huyendo. Por primera vez desde que Beatriz partió estoy viviendo de verdad, y todo lo que hemos construido aquí, en esta casa, juntos, eso vale más que cualquier ascenso». Sebastián saltó del sofá y abrazó a su padre. «Gracias, papá, gracias». «Pero», continuó Eduardo mirando a Patricia, «quiero hacer algunos cambios. Quiero reducir mi carga de trabajo, pasar más tiempo en casa con Sebastián. Quiero estar presente para las cosas pequeñas, los momentos que importan. Y Patricia, me gustaría hacerte una propuesta diferente». «¿Qué propuesta?» «Ya no necesitas ser niñera de tiempo completo. Quiero estar más presente, hacer las cosas que un padre debería hacer. Pero me gustaría que siguieras siendo parte de nuestra vida, como parte de la familia. Puedes venir cuando quieras, cenar con nosotros, pasar los fines de semana. Eres importante para nosotros, no como empleada, sino como familia». Patricia sintió que los ojos le ardían. Era más de lo que esperaba, más de lo que creía merecer. «Me encantaría». Rosa se limpió los ojos discretamente, emocionada con la escena. «¿Y doña Rosa?» Eduardo se volteó hacia ella. «Sé que has pensado en jubilarte varias veces. Si quieres hacerlo, está bien. Pero sepa que siempre tendrá un lugar aquí, no como empleada, sino como parte de la familia también». «¿Jubilarme?», Rosa resopló. «¿Y quién va a cuidarlo si me jubilo?» «No, doctor Eduardo, me quedo».
pero acepto trabajar menos horas. Estas piernas viejas ya no son lo que eran. Todos rieron, la tensión finalmente disipándose. Aquella tarde fue de celebración. Hicieron una fiesta sencilla en el jardín, solo ellos 4. Rosa preparó un pastel de chocolate, el favorito de Sebastián. Eduardo puso música, algo que no hacía desde hacía años, y bailaron. Primero Eduardo con Sebastián, dando vueltas al niño por el jardín mientras él reía. Después Rosa y Sebastián, luego Patricia y Sebastián. Y entonces, en un momento espontáneo, Eduardo extendió la mano hacia Patricia. ¿Me permites? Ella dudó solo un segundo antes de aceptar. Bailaron de forma sencilla, sin romanticismo, pero con una conexión profunda de 2 personas que habían luchado codo a codo para salvar a una familia. Gracias, dijo Eduardo en voz baja, por no haberte rendido, por haber visto algo en mí que yo ya no veía. Gracias a ti por haber tenido el valor de cambiar. Cuando la música terminó, Sebastián corrió y abrazó las piernas de los 2. Esta es la mejor familia del mundo, declaró. Y tal vez lo era. No una familia perfecta, no sin cicatrices o recuerdos dolorosos, pero una familia que había aprendido que el amor es más fuerte que el dolor, que el perdón es más poderoso que el rencor, que reconstruir siempre es posible cuando se tiene a las personas correctas a tu lado. Los meses siguientes fueron de consolidación de los cambios. Eduardo realmente redujo su carga de trabajo. Comenzó a recoger a Sebastián de la escuela 2 veces por semana. Participaba en actividades del día a día, como ayudar con la tarea o darle el baño antes de dormir. No era perfecto, aún había días difíciles, pero la diferencia era enorme. Sebastián floreció, sus calificaciones mejoraron, hizo más amigos, volvió a ser un niño normal. El miedo constante que cargaba en los ojos fue reemplazado por curiosidad y alegría. Incluso comenzó a hablar sobre su madre de forma más ligera, preguntando sobre ella sin aquel peso sofocante que antes acompañaba el tema. Patricia reorganizó su vida. Aceptó otro trabajo de niñera, pero solo medio tiempo, para una familia tranquila en la Condesa. Esto le daba flexibilidad para seguir siendo parte de la vida de los Mendoza, sin estar ahí todo el tiempo. Era un arreglo perfecto para todos. Rosa redujo sus horas, trabajando solo de lunes a jueves. A los 58 años, finalmente tenía tiempo para viajar a visitar a su hija en Veracruz los fines de semana, algo que soñaba desde hacía años. Un día, cuando el verano llegó trayendo calor y vida renovada, algo especial sucedió. Sebastián estaba en el jardín regando las rosas cuando llamó a todos a gritos. vengan a ver rápido!». Corrieron, preocupados de que algo hubiera pasado, pero cuando llegaron al jardín vieron a Sebastián señalando el rosal amarillo, el favorito de Beatriz. Había una mariposa posada en una de las flores. Era amarilla y naranja, con detalles delicados en las alas. Abría y cerraba las alas lentamente, como si estuviera bailando con la brisa. «Es mamá», dijo Sebastián con absoluta certeza. «Vino a visitar las rosas». Eduardo se agachó junto a su hijo, observando la mariposa. Antes, él habría corregido a Sebastián, explicado que las mariposas son solo insectos, que no hay conexión mística, pero ahora... «Puede ser», dijo suavemente. «Probablemente está muy feliz de ver qué bien cuidamos su jardín». «Y de ver cómo estamos felices de nuevo», añadió Sebastián. La mariposa se quedó allí unos minutos, tiempo suficiente para que todos apreciaran su belleza. Después voló en círculos alrededor de ellos antes de desaparecer entre los árboles. «Regresó a donde necesita estar», dijo Eduardo, más para sí mismo que para los demás. «Pero dejó belleza atrás, dejó las rosas, dejó los recuerdos, dejó el amor». Esa noche, cuando Patricia se preparaba para irse, Eduardo la llamó para conversar. «Hay algo que quiero darte», dijo entregándole un sobre. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Dentro había un cheque por una cantidad considerable. Patricia lo miró confundida. «Eduardo, yo no... Es por los primeros días que trabajaste aquí, cuando te despedí de forma injusta, y también un bono por todo lo que hiciste por nosotros, por haber salvado a esta familia». «Yo no salvé a nadie»,
Ustedes se salvaron solos. No, nos mostraste el camino, y quiero darte esto porque te lo mereces, porque transformaste nuestras vidas de una manera que el dinero nunca podría pagar, pero al menos quiero intentar demostrar mi gratitud. Patricia miró el cheque nuevamente. Era dinero suficiente para pagar sus deudas, hacer una remodelación en el departamento, tener un fondo de emergencia. Gracias, dijo emocionada. Pero sabes que no lo hice por dinero, ¿verdad? Lo sé. Lo hiciste por amor, porque viste a dos personas sufriendo y decidiste ayudar, incluso cuando no tenías ninguna obligación, incluso cuando yo fui horrible contigo. No fuiste horrible. Estabas perdido. Es diferente. Tal vez. Pero de cualquier forma, gracias. Por todo. Se abrazaron, un abrazo de amigos, de familia, de personas que pasaron juntas por un viaje difícil y salieron más fuertes del otro lado. La Navidad llegó, y por primera vez en 2 años, la casa de los Mendoza fue decorada. Sebastián ayudó a armar el árbol, colgó adornos, puso luces. Eduardo encontró cajas de decoraciones que Beatriz había guardado y, en lugar de evitarlas como habría hecho antes, abrió cada una con su hijo, contando historias sobre cada adorno. «Este aquí tu mamá lo compró en nuestra luna de miel», mostró un pequeño Santa Claus de porcelana. «Dijo que se parecía a tu abuelo, mi padre». «¿Y este?» Sebastián sostenía un ángel dorado. Ese era su favorito. Siempre iba en la punta del árbol. «Entonces va en la punta de nuestro árbol también», decidió Sebastián. El 23 de diciembre hicieron una cena anticipada. Patricia y Rosa fueron invitadas, por supuesto, pero también algunos amigos de Sebastián de la escuela y sus padres. La casa estaba llena de vida, de risas, de calor humano. Después de que los invitados se fueron y Sebastián se durmió exhausto de tanta emoción, los 3 adultos se quedaron en la sala, tomando vino y conversando en voz baja. «Cuando pienso en dónde estábamos hace 1 año», dijo Eduardo mirando el árbol iluminado, «parece un milagre que estemos aquí ahora». «No fue un milagre», corrigió Rosa. «Fue trabajo duro. Fue que tuviste el valor de cambiar. Y ustedes dos teniendo paciencia conmigo». «Paciencia fue lo que sobró», bromeó Patricia y todos rieron. Hablando en serio, Eduardo puso un tono serio de nuevo. «No sé qué será del futuro. No sé si podré mantener siempre este equilibrio. Sé que tendré días malos, sé que a veces voy a fallar, pero sé que no estoy solo, y eso hace toda la diferencia». «No estás solo de verdad», confirmó Rosa. «Ahora somos familia, y la familia se cuida mutuamente». «Familia», repitió Eduardo saboreando la palabra. «Tienes razón, tal vez no una familia tradicional, pero una familia al fin y al cabo». Brindaron, 3 personas de orígenes completamente diferentes que el destino había unido de manera improbable, pero perfecta. El día de Navidad, Eduardo se despertó temprano con Sebastián saltando en su cama. «Papá, papá, vino Santa Claus, hay regalos debajo del árbol». Bajaron juntos en pijama, y Sebastián se lanzó sobre los regalos con la emoción natural de un niño. Había libros, juguetes, ropa, pero el regalo que más amó fue una foto enmarcada. Era una foto de la familia completa. Había sido tomada unas semanas antes, en el jardín, con las rosas de fondo. Eduardo, Sebastián, Patricia y Rosa, todos sonriendo, todos felices. Parecía una foto común, pero representaba mucho más. Representaba sanación, representaba superación, representaba amor que vence todas las adversidades. «¿Puedo ponerla en mi cuarto?», preguntó Sebastián. «Puedes, es tuya, pero tengo una copia aquí para poner en la sala también». Eduardo colgó la foto en la pared de la sala, junto a fotos antiguas de Beatriz. No era un reemplazo, sino una adición. Una forma de honrar el pasado mientras abrazaba el presente. Esa tarde, sentados alrededor de la mesa del almuerzo de Navidad que Rosa había preparado con maestría, Eduardo hizo un brindis. «Quiero agradecer a todos los aquí presentes. Sebastián, por ser el mejor hijo que un padre podría pedir, por tener paciencia conmigo incluso cuando no lo merecía. Rosa,
por estar con nosotros tantos años, por ser la base firme de esta casa, y Patricia, por haber aparecido en el momento justo, por no haberse rendido cuando cualquier persona sensata se habría rendido. Ustedes tres me salvaron de mí mismo, de la oscuridad en la que había caído, y nunca podré agradecer lo suficiente. «Papá, ¿estás llorando?», preguntó Sebastián, sorprendido. «Sí», Eduardo no intentó ocultarlo. «Pero son lágrimas buenas, lágrimas de felicidad. ¿Está bien llorar cuando se está feliz? Está bien llorar siempre que se necesite, hijo. Llorar no es debilidad, es tener el valor de sentir». Fue una lección que a Eduardo le había llevado meses aprender, pero que ahora podía transmitir a su hijo. Una lección sobre vulnerabilidad, sobre autenticidad, sobre ser humano. Los meses siguientes trajeron más cambios, todos positivos. En terapia, Eduardo comenzó a procesar no solo la pérdida de Beatriz, sino también cuestiones más profundas sobre sí mismo, sobre su infancia, sobre cómo fue criado. Descubrió que muchos de sus patrones de comportamiento venían de un padre exigente que nunca demostraba emociones, y prometió romper ese ciclo con Sebastián. Sebastián comenzó a tomar clases de música, descubriendo amor por la guitarra. Eduardo lo animó, aunque sin entender nada de música, comprando un buen instrumento y sentándose a escuchar las prácticas diarias, incluso cuando eran más ruido que melodía. Patricia fue ascendida en su otro trabajo, recibiendo un aumento significativo. Con el dinero que Eduardo le había dado más sus ahorros, logró hacer la remodelación del departamento que soñaba desde hacía años. Y siempre, siempre, encontraba tiempo para visitar a los Mendoza, para cenas, para fines de semana, para simplemente estar juntos. Rosa finalmente se jubiló oficialmente, pero seguía apareciendo en la casa 2 veces por semana, solo para verificar si están comiendo bien, como decía. En realidad, era porque amaba a esas personas y no podía estar lejos. En abril, casi un año después de que Patricia llegara a la casa por primera vez, sucedió algo inesperado. El cuñado de Patricia, aquel que se había mudado con los sobrinos, se puso en contacto. «¿Patricia?». Su voz sonaba diferente por teléfono. «Sé que ha pasado tiempo, sé que te alejé, pero necesito ayuda». Explicó que estaba pasando por una crisis, una depresión post-pérdida que había negado por 2 años. Los hijos estaban sufriendo, él estaba sufriendo, todo se estaba derrumbando. Y recordaba cómo Patricia siempre supo cuidar de todos, cómo siempre tuvo paciencia y amor. Patricia fue a visitarlos al interior de Ciudad de México, donde vivían ahora. Fue un encuentro emotivo y doloroso. Los niños habían crecido tanto. La mayor tenía 10 años ahora, el del medio 8 y el menor 6. La reconocieron de inmediato, incluso después de tanto tiempo. «Tía Patricia», corrieron a abrazarla. Se quedó una semana ayudando a organizar sus vidas, hablando con el cuñado, escuchando sus dolores, sus arrepentimientos, y aplicó todo lo que había aprendido con Eduardo, sobre el perdón, sobre dar espacio a las personas para cambiar, sobre segundas oportunidades. Cuando volvió a Ciudad de México, fue directo a la casa de los Mendoza. Eduardo notó de inmediato que algo había sucedido. «¿Quieres platicar?». Se sentaron en el jardín, ahora exuberante con flores de todos colores, y Patricia contó todo, sobre los sobrinos, sobre el cuñado, sobre la situación difícil. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Eduardo. «Voy a ayudar, pero de forma diferente esta vez. No voy a intentar controlar todo, no voy a intentar salvar a nadie. Voy a estar presente, voy a ofrecer apoyo, pero ellos necesitan hacer el trabajo pesado, así como tú lo hiciste». «Aprendí de los mejores», sonrió Eduardo. «Aprendí de ti también, ¿sabes?», admitió Patricia. «Ver tu camino, verte teniendo el valor de cambiar, de admitir que necesitabas ayuda. Eso me inspiró, me hizo darme cuenta de que puedo ayudar sin perderme en el proceso. Tú siempre has sido buena en eso. Yo fui quien necesitó aprender». Guardaron silencio por un momento, apreciando el jardín, la paz de aquel espacio que había visto tanta transformación.
Patricia, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. Nunca has hablado de tu vida amorosa. Nunca has mencionado novios, esposo, nada. ¿Por qué? Patricia suspiró. Porque puse mi vida personal en segundo plano por tanto tiempo que terminó volviéndose inexistente. Después de que Claudia se fue, me dediqué por completo a mis sobrinos, y cuando perdí el contacto con ellos, me dediqué al trabajo. No quedó espacio para el romance. ¿Y tú quieres ese espacio? A veces pienso en eso, pero honestamente, tengo miedo. Miedo de apegarme y perder otra vez, como si todo el que amo, eventualmente, se va. Entiendo ese miedo, dijo Eduardo pensativo. Sentía lo mismo. Creía que si no me apegaba a nadie, no sentiría dolor si perdía. Pero, ¿sabes qué descubrí? El dolor de la soledad es peor que el dolor de la pérdida. Al menos el dolor de la pérdida significa que tuviste algo hermoso antes. El dolor de la soledad es solo vacío. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando tú y una psicóloga muy cara me forzaron a eso. Se rió. Gracias, dijo Patricia, por escucharme, por estar aquí. Siempre. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que hiciste por nosotros. En junio, la escuela de Sebastián hizo una presentación de teatro. Tenía un papel pequeño, solo unas pocas líneas, pero estaba nerviosísimo. En la mañana del día, se despertó con dolor de estómago, claramente por ansiedad. No quiero ir, dijo pálido. Voy a olvidar todo. Voy a quedar mal. Eduardo se sentó en la cama a su lado. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, también tuve que hacer una presentación. Tenía que recitar un poema frente a toda la escuela, y tenía tanto miedo que lloré. ¿En serio? En serio. Tu abuelo dijo que tenía que ser fuerte, que los hombres no lloran, así que me lo guardé todo dentro. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Cuando llegué al escenario me congelé. No salió nada. Me quedé ahí parado, en silencio, hasta que la maestra me bajó. Fue horrible. ¿Y qué quieres que aprenda de eso? Que está bien tener miedo. El miedo es natural. Pero la diferencia es lo que haces con él. Yo dejé que el miedo me paralizara. Tú vas a dejar que el miedo exista, reconocer que estás nervioso, pero vas a ir, y lo harás de todos modos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a estar en la audiencia aplaudiéndote. Patricia va a estar ahí. Doña Rosa también. Todos nosotros apoyándote. Así que incluso si olvidas una línea, incluso si tropiezas, sabrás que hay personas que te aman y te apoyan pase lo que pase. Sebastián pensó en eso. Luego asintió. Está bien, lo intentaré, y lo intentó. Y fue hermoso. Sí olvidó una línea, pero improvisó de manera tan natural que la mayoría del público ni se dio cuenta. Cuando las cortinas se cerraron, Eduardo estaba de pie aplaudiendo, con lágrimas en los ojos de orgullo. Después de la presentación, en el estacionamiento de la escuela, Sebastián corrió hacia ellos. «¡Lo logré! ¡Lo logré!» «Sí que lo lograste». Patricia lo levantó en brazos, girando con él. «Fue perfecto, no fue perfecto», corrigió Sebastián. «Olvidé una línea, pero hice como dijo papá. Seguí a pesar del miedo. Eso es más importante que ser perfecto», dijo Eduardo. «Mucho más importante». Esa noche, en casa, mientras comían pizza que habían pedido para celebrar, Eduardo miró alrededor de la mesa. Sebastián emocionado contando cada detalle de la presentación. Rosa riéndose de los chistes sin gracia del niño. Patricia haciendo preguntas y escuchando con verdadera atención. Y él pensó en lo diferente que era a un año atrás. Cómo aquella mesa estaba vacía entonces. Cómo él estaba vacío. Cómo la casa era silenciosa. Cómo Sebastián era un niño asustado que apenas hablaba. Miró la foto de Beatriz en la pared de la sala, y por primera vez, en lugar de sentir dolor al ver su rostro, sintió gratitud. Gratitud por haber tenido esos años con ella, por haberle dado a Sebastián, por haber dejado tanto amor que ni siquiera su ausencia logró borrar por completo. Y le agradeció mentalmente por haber enviado a Patricia, porque Eduardo sabía en el fondo de su corazón que de alguna manera Beatriz tenía algo que ver con aquello.
no de forma sobrenatural o mística, sino tal vez simplemente por haber dejado aquella petición a Rosa. Aquella petición que llegó a los oídos correctos y trajo a la persona correcta en el momento correcto. Los meses siguieron pasando. Septiembre trajo la primavera y con ella más flores en el jardín. Octubre trajo el cumpleaños de Sebastián, que cumplió 5 años con una fiesta en el patio llena de amigos. Noviembre trajo exámenes finales en la escuela. Diciembre trajo otra Navidad, esta vez aún más especial que la anterior. Y a lo largo de todos esos meses, la familia siguió creciendo. No en número, sino en conexión, en amor, en comprensión. Aprendieron a lidiar con los días malos sin dejar que destruyeran los días buenos. Aprendieron que familia no es solo sangre, sino elección, compromiso, estar presente. Eduardo nunca volvió a ser aquel empresario frío del comienzo de la historia, pero tampoco se convirtió en una persona completamente diferente. Él aún tenía días estresantes, aún se enojaba a veces. La diferencia es que ahora sabía reconocerlo, sabía pedir disculpas, sabía corregir el rumbo antes de que los daños fueran grandes. Sebastián creció fuerte y sano, desarrollando su propia personalidad. Era sensible, creativo, amable. Le encantaba la música, le encantaban las plantas, le encantaban los animales. Soñaba con ser veterinario cuando creciera y tenía absoluta certeza de que su padre lo apoyaría en cualquier elección. Patricia continuó siendo el puente entre mundos. Trabajaba con otras familias, pero los Mendoza siempre tenían un lugar especial. Ella finalmente también comenzó a hacer terapia, trabajando sus propios asuntos. Y quién sabe, tal vez pronto estaría lista para abrir su corazón al amor romántico también. Rosa se convirtió en la matriarca no oficial de la familia. Era quien aconsejaba a todos, quien mediaba conflictos, quien mantenía las tradiciones. Estaba planeando una gran fiesta para sus 60 años y ya había avisado que esperaba a todos allí, sin excepciones. Un día, en medio de un sábado común, cuando no había nada especial sucediendo, Eduardo tuvo una revelación. Estaba en el jardín con Sebastián, enseñándole al niño a podar las rosas, cuando de repente se detuvo y miró a su alrededor. «¿Qué pasa, papá?» «Nada. Es solo que acabo de darme cuenta de que soy feliz». Parecía simple, pero era profundo, porque durante 2 años enteros Eduardo no se había permitido ser feliz. Había cargado culpa, como si sentir alegría fuera traicionar la memoria de Beatriz. Pero ahora lo entendía. Entendía que ella no querría eso para él, que ella querría que él viviera plenamente, que amara plenamente. «Yo también soy feliz, papá», dijo Sebastián, volviendo su atención a las rosas. «¿Tenemos una buena familia?» «Sí, la tenemos». Esa noche, después de acostar a Sebastián, Eduardo fue al estudio y tomó una caja que estaba guardada en el fondo del armario. Dentro había cartas, cartas que Beatriz había escrito en sus últimos días, cuando sabía que se iba. Nunca había tenido el valor de leerlas, pero ahora finalmente sintió que estaba listo. Abrió la primera carta. Era para Sebastián, para ser leída cuando cumpliera 18 años. La segunda era para Rosa, agradeciéndole por todo y pidiéndole que cuidara de la familia. La tercera era para él. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya me fui, y significa que ha llegado el momento de que sigas adelante. Sé cómo eres, Eduardo. Sé que querrás enterrarte en el trabajo, cerrarte al mundo, convertir el dolor en escudo. Por favor, no hagas eso. No con Sebastián. Él va a necesitarte entero, presente, vivo. No tengas miedo de amar otra vez. No estoy hablando necesariamente de amor romántico, aunque si eso sucede, tienes mi bendición completa. Estoy hablando de amar la vida, amar el día a día, amar las pequeñas cosas. Deja que la gente entre, deja que te ayuden. Siempre quisiste ser fuerte solo, pero la fuerza también está en aceptar ayuda. Y por favor, no dejes que Sebastián crezca sin alegría. Él merece reír, jugar, equivocarse, aprender. No lo conviertas en una pequeña versión de un adulto triste. Voy a extrañar verlo crecer. Voy a extrañar envejecer a tu lado.
Voy a extrañar todas las primaveras que no veré en nuestro jardín. Pero ¿sabes qué no voy a extrañar? Haberlos amado, porque cada segundo fue perfecto y partiría 1000 veces más si significara haber tenido el tiempo que tuvimos juntos. Cuida de él, cuídate a ti, y de vez en cuando, cuida de las rosas por mí. Con todo mi amor, siempre, Beatriz. Eduardo leyó la carta 3 veces, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Pero eran lágrimas de liberación, no de prisión. Eran lágrimas de alguien que finalmente entendía, que finalmente estaba listo para verdaderamente seguir adelante, honrando el pasado, no siendo prisionero de él. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó de nuevo. Mañana se la mostraría a Sebastián, adaptando el lenguaje para su edad, por supuesto, pero se la mostraría, porque ocultar no ayudaba a nadie. Compartir, sí. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, Eduardo hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Miró la foto de Beatriz en la mesa de noche y dijo en voz alta: «Lo logré, mi amor. Tomó tiempo, tropecé mucho en el camino, pero lo logré. Sebastián está bien, yo estoy bien, y tú puedes descansar en paz sabiendo que tu familia está cuidada, está amada, está viva». Fue como si un peso que ya ni sabía que cargaba finalmente fuera removido. Durmió esa noche con el sueño profundo y reparador de alguien que finalmente hizo las paces con el pasado y estaba listo para abrazar completamente el presente y el futuro. La historia de esta familia pudo haber terminado de muchas formas. Pudo haber sido una tragedia de un padre y un hijo perdidos en su propio dolor, destruyéndose lentamente el uno al otro. Pudo haber sido una historia de distancia emocional que nunca se reparó, de oportunidades perdidas, de arrepentimientos, pero no lo fue. Fue una historia de segundas oportunidades, de cómo incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el dolor parece mayor que cualquier posibilidad de curación, siempre hay esperanza, siempre hay la posibilidad de cambio, si alguien es lo suficientemente valiente para dar el primer paso. Eduardo fue valiente, Sebastián fue resiliente, Patricia fue persistente, Rosa fue sabia, y juntos crearon algo hermoso de las cenizas de algo roto. No fue fácil, no fue rápido, no fue sin lágrimas, sin discusiones, sin momentos de duda, pero fue real, y fue posible, y esa es la parte más importante, porque en algún lugar, ahora mismo, existe otro Eduardo, otro Sebastián, otra familia rota por la pérdida, por el dolor, por la incapacidad de procesar emociones. Y para ellos, esta historia es un mensaje de esperanza. Un mensaje de que no importa qué tan oscuro esté, siempre hay una forma de encontrar luz. Siempre existe la posibilidad de sanar. A veces, esa sanación viene de donde menos esperamos. A veces viene de una niñera que se niega a darse por vencida. A veces viene de una gobernanta sabia. A veces viene de un niño valiente que sigue amando incluso cuando no recibe amor a cambio como merece. Y a veces, la sanación viene simplemente de mirarse al espejo y decidir ser diferente. Decidir que el pasado no va a definir el futuro. Decidir que el dolor no va a vencer al amor. Años más tarde, cuando Sebastián ya era más grande, le preguntó a su padre: ¿te acuerdas de aquella época en que todo era difícil? ¿Cuando te enojabas siempre? Me acuerdo, respondió Eduardo honestamente. ¿Te arrepientes? Eduardo pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haberte hecho sufrir. Me arrepiento de haber desperdiciado tiempo siendo amargo cuando podía estar presente. Pero no me arrepiento del viaje completo, porque nos trajo hasta aquí. Nos enseñó cosas importantes, nos hizo valorar lo que tenemos ahora. Y tenemos bastante, ¿verdad, papá? Tenemos todo, hijo, tenemos todo lo que importa. Y en verdad lo tenían. Quizá no tenían una familia perfecta de comercial de televisión, pero tenían una familia real, construida con elecciones conscientes, con esfuerzo diario, con amor que se demostraba en acciones, no solo en palabras. Tenían las rosas en el jardín que florecían cada año,
recordando de dónde vinieron y cuánto habían crecido. Tenían cenas familiares donde todos realmente platicaban y se escuchaban. Tenían abrazos dados con frecuencia, te quiero dicho sin miedo, risas que llenaban la casa. Tenían las cicatrices del pasado, sí, pero las cicatrices son solo marcas de heridas que sanaron. Son pruebas de que sobrevivieron, de que superaron, de que se volvieron más fuertes. Y al final, ¿no es eso lo que importa? No la perfección, sino el progreso. No la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. No la falta de dolor, sino el valor de sentirlo y aún así seguir adelante. La historia de la familia Mendoza es una historia de transformación, de un hombre que aprendió que la vulnerabilidad es fortaleza, de un niño que aprendió que merecía amor incondicional, de una mujer que aprendió que ayudar a otros también la sanaba, de una gobernanta que fue el pegamento que mantuvo todo unido cuando todo amenazaba con derrumbarse. Es una historia sobre no rendirse, sobre dar oportunidades, sobre creer que las personas pueden cambiar cuando tienen las herramientas correctas y el apoyo necesario. Y sobre todo, es una historia sobre amor, sobre cómo el amor adopta muchas formas. Amor de padre por hijo, amor entre amigos que se vuelven familia, amor propio que necesita cultivarse, amor por la memoria de quien se fue, amor por la vida que continúa. Así que sí, Eduardo no soportaba a ninguna niñera, hasta que Sebastián copió su rudeza y algo en él se rompió de la manera correcta, de la manera que permitió entrar la luz, de la manera que permitió el cambio, de la manera que salvó a ambos. Y si esta historia enseña algo, es que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir disculpas, para intentarlo de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor en lugar del miedo, la conexión en lugar del aislamiento, la sanación en lugar del rencor. La vida de Eduardo y Sebastián continuó mucho más allá de esta historia. Hubo más desafíos, más crecimiento, más momentos de alegría y de tristeza, porque así es la vida, un viaje continuo, no un destino final. Pero enfrentaron todo juntos, como familia, como debe ser. Y en un día común, años en el futuro, cuando Sebastián ya era un joven adulto y miraba fotos antiguas, encontró aquella primera foto tomada con Patricia y Rosa. Miró los rostros en la foto, su padre aún con esa mirada dura que empezaba a suavizarse, él mismo pequeño y aún cargando miedo en los ojos, Patricia con su sonrisa amable, Rosa con su sabiduría maternal. Y sonrió. Sonrió pensando en todo lo que esa foto representaba. El comienzo de algo nuevo, el fin de algo destructivo, la prueba de que la familia es a quien elegimos, quien se queda, quien lucha por nosotros. Puso la foto de nuevo en su lugar de honor en el estante y salió al jardín, donde las rosas de su madre seguían floreciendo fielmente año tras año. Y allí, rodeado por la belleza que resistió al tiempo, por la memoria que calentó en lugar de quemar, por el amor que transformó en lugar de destruir, Sebastián supo con certeza. Él era amado. Él era suficiente. Él tenía una familia. Y todo, absolutamente todo, había valido la pena. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció este viaje? La historia de Eduardo, Sebastián, Patricia y Rosa tocó tu corazón. ¿Has pasado por momentos difíciles que exigieron transformación y valor? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Deja tu like si esta historia te emocionó y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras historias inspiradoras que puedan tocar tu alma. Su presencia aquí significa mucho.